¿Cómo se cría a alguien que va a cambiar las reglas del juego? ¿Se nota desde chico cuando hay talento o el camino se va haciendo al andar? Nosotras somos Emilia Frigerio y Violeta Santamarina. En Madres de salimos a buscar la palabra de las mujeres que mejor los conocen. Las mamás de algunos de los argentinos más destacados del deporte, la cultura, los negocios y la vida pública. Charlamos con ellas donde viven, donde crían, donde recuerdan. En sus casas, sus cocinas, sus bares de siempre. No hay estudio ni escenografía, solo una charla real, íntima, llena de ternura, humor y sabiduría. Hoy vamos a conversar con Virginia. Virginia es la mamá de Santiago Artemis, uno de los diseñadores de moda argentinos más relevantes y talentosos de su generación. Entre anécdotas de esa infancia en el fin del mundo, la crianza marcada por la fe, la exigencia y la libertad, Virginia revela cómo fue acompañar a su hijo. Estamos con el origen de Santiago Artemis. Uy, el origen, si yo te dijera que tiene un origen reciente, desde que nació, que no tiene tantos años igual, y un origen mucho más allá que tiene que ver con la historia familiar, que ya esa es súper larga. Venimos desde Francia, de España, de costumbres, de características, pero sobre todo muy patagónicos. Vamos con el ping-pong cortito y al pie. ¿Por qué el nombre Santiago? Es icónico porque en realidad el nombre Santiago lo elige su hermana mayor, que estaba enamorado de la panza de su hermano menor. Laura es amorosa y yo estaba embarazada y buscábamos nombres y yo de pronto digo, mira, me gusta Facundo, pero con el apellido no pega demasiado, hija. Charlábamos mucho con Laura, le digo, y nosotros somos muy creyentes, de hecho somos mormones, o comúnmente llamados mormones, en realidad no es así el nombre de la iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Sí. Y estábamos leyendo la Biblia con Laura y digo, cómo me gusta el apóstol Santiago, porque tiene un carácter, decía yo, te dice las cosas sin idas ni vueltas. Y entonces me dice, mami, que se llame Santiago como el apóstol. Mirá. ¿No? Y surgió así, se llama Santiago por eso. Si era nena, ¿te acordás cómo se iba a llamar? Santiago si era nena, era el tercero, no, Jorgelina supongo, o algo así, pero no me acuerdo, yo creo que fue Jorge. Lo que pasa es que en aquel tiempo cuando Sandy nace yo supe que era varón. Sí, ya había... La ecografía era mucho más clara, Totalmente. que no fue lo mismo con las hermanas unos pocos años antes. Fue la época justo donde... Sí. A los 7 meses me dijeron que en Santiago era Santiago. ¿Dónde nació? Santiago nació en Ushuaia, Tierra del Fuego. El 7 de septiembre, Virgo, digamos. Sí. Nació a las 4:15 de la mañana, el 7 de septiembre. Mucho frío. Y nació en septiembre. Sí. Todavía hay frío en Ushuaia, pero sobre todas las cosas me tuvo una semana, 10 días para tenerlo, porque él se había enroscado en el cordón, de hecho. Fue hiperactivo hasta dentro de la panza, creo. O sea... Y el pibe me daba unas patadas que me dejaba sin aire, o sea, no fue quietito, no fue esos embarazos piolas, ¿me entendés? Entonces nació con vuelta de cordón y estuve como una semana yendo y viniendo hasta que se dieron cuenta cuál era el problema y bueno, nada, nació como escupida de músico. ¿En qué barrio de Ushuaia? En el casi centro. Nosotros tenemos todavía la casa, de hecho yo la tengo alquilada, a 2 cuadras de la bajada del Centenario, que se llama, que desemboca en la calle principal, así que estamos como a ponerle 5 o 6 cuadras del centro. ¿Te acordás por qué elegiste el colegio al que mandaste a Santiago? La escuela número 3 fue por una cuestión de cercanía. Perfecto. La escuela primaria. Y la escuela secundaria también, porque estaba la escuela secundaria, que era la técnica en aquel momento, estaba a 1 cuadra de mi casa. Así que fue cuestiones de cercanías en realidad. Clarísimo. ¿Qué orden de hermano es Santiago? Tercero. El último. El último de 3. Perfecto. ¿Lo podrías definir a Santiago con una palabra? Caos. La comida favorita. Empanadas. Si tenés que cerrar los ojos y te piden de esa infancia de Santiago en Ushuaia yendo a la escuela, un recuerdo. Nada, estar conmigo todo el tiempo. Yo del día de hoy le digo garrapata, porque
porque era tan hiperactivo, era tan activo, era tan especial que no me podía desprender de él, porque donde iba era como un Twitter, ¿viste? Un torbellino. Entonces, en el día que nació, fue como una garrapata, se prendió a mí y a mí. O sea, ¿Te acordás qué se le delegaba en la casa? bueno, en la casa en realidad intenté delegarle muchas cosas, no siempre tuve mucha suerte, pero en mi casa había reglas para todos, algunas cumplían mejor que otras, pero para todos igual. Él era su cuarto los fines de semana, pero Santiago era muy activo, entonces, a ver, si bien hacía algunas consignas, como él tenía mucha creatividad, mucho de todo, entonces estudiaba japonés, le ayudaba al padre, estudiaba japonés, iba a los Boy Scouts, fue a gendarmería infantil, fue a la escuela secundaria, ¿qué más te digo? Hizo de tan inglés, hizo 10 años de inglés con las mejores calificaciones, hacía tantas cosas que el pibe se desenchufaba a las 11 de la noche y se enchufaba a las 7 de la mañana. Entonces, a ver, para los tres no había demasiado tiempo. Entonces mamá estaba en casa y ayudaba. Ahora fines de semana tenía la habitación, sacar la mugre, bueno. ¿Qué quería hacer cuando era chico? Yo creo que siempre quiso ser diseñador. Lo que pasa que lo aceptó, o lo aceptamos, o lo digamos, asumimos en forma general, ya de adolescente y joven, cuando tenía que salir a buscar una carrera y dijo, no, voy a ser diseñador, pero en realidad estaba en él desde chico. Sí. Santiago, y venían las misioneras de la iglesia a comer a casa, porque es tradición en las familias mormonas, recibía a los misioneros y compartir el almuerzo, nos rotamos las familias, es parte del servicio que le prestamos a la iglesia, y ellas cada vez que las misioneras se iban, se trasladaban o se volvían a sus casas, él les diseñaba, te estoy hablando con 6, 7 años, les diseñaba un vestido de novia para cuando terminaban la misión y se fueran a casar al templo, que es digamos, la máxima meta de cualquier jovencita miembro de la iglesia. Entonces cada una de ellas se llevaba su dibujito con su vestido de novia. ¿Y él se los armaba en base a su personalidad, lo que conocía de ella? Él siempre le hacía uno distinto a cada una de las misioneras. Es maravilloso lo que me estás contando. ¿Cómo es ser la mamá de Santiago Artemis? Y en realidad, en cuanto a la exposición de Santi, yo soy mucho más introvertida que él. No me gusta la exposición pública. No me gusta que la gente se meta en mi vida. No me gusta que me pregunten demasiado. Soy bastante malarreadita en ese sentido. No, por eso dejo de ser simpática ni educada. Pero para mí todo tiene un límite. Y soy muy de mi vida para adentro más que de mi vida para afuera. Antítesis de mi hijo. Pero a mí me parece que pasa por aceptar la vida del otro. Nuestros hijos son nuestra intención hasta un punto. Obvio. Después son ellos. Y dejar que si a él le gusta, como yo le dije, vos elegiste el camino, vos se te cargo de las consecuencias. Obvio. El día que no te guste más, mijito, cambiamos, dejamos las redes o hablamos de otras cosas en las redes y te metes para adentro y se acabó el problema. O sea, esto depende de lo que vos quieras o decidas. Y ha sido así desde que naciste. Ahora, en un contexto, por lo que me estás contando, uno lo ve hoy a Santiago y en un contexto en Ushuaia, como decías antes, en el fin del mundo, en un... Santiago fue muy criticado. Eso es lo que te quiero preguntar, porque... La infancia de Santiago fue muy dolorosa, muy triste. Primero porque, ustedes saben, es gay. En un pueblo prácticamente. En un pueblo hace 33 años atrás, en un pueblo que es mucho menos avanzado de lo que fue 33 años atrás, Buenos Aires. Pueblo chico, infierno grande. Exactamente. De familia, no tanto de mi familia. Nosotros somos más cristianos, más abiertos, más amorosos. Por ahí no entendemos cosas, pero las lidiamos con la posibilidad de mente abierta. ¿Entendés? Decir, ¿por qué está pasando esto? A ver, estudiemos las cosas. Del lado de la familia paterna, no, son más estructurados, por decirlo de alguna manera, y sin... Les costó, pero les costó porque culturalmente son otra cosa, no, ¿me entendés? Ellos vienen de otra estructura familiar, mucho más machista, en un pueblo donde el primer
por decirlo de alguna manera, aunque la familia Jorge no tiene nada que ver, ¿no? Pero donde el primer habilitación comercial que hubo fue un prostíbulo, porque era toda una base militar, sí. Entonces vos te pones a hacer un poco de sociología y antropología y te das cuenta que, bueno, que la cultura es súper machista, ¿me entendés? De otro tipo de situación de vida, digamos. Sí, sí, sí. Altamente respetable, sin salir del respeto, porque parte de esas personas, que son la otra parte de la familia de Santiago, es gente a quien yo quiero y respeto muchísimo, sí, sí. ¿Me entendés? Con ideas por ahí diferentes, pero yo quiero muchísimo. Son personas que conmigo, que todavía yo soy la ex esposa del padre de Santiago, para mí sigue siendo mi suegra, mis cuñadas, mis hermanas, mis sobrinos, o sea... Sí, sí, sí. Mucho respeto. Sí, sí, en la diversidad respeto, ¿viste? Pero sí, no solamente... A ver, estamos hablando de la parte de la familia, pero la sociedad en general fue el problema. El vecino, el del supermercado, el de la iglesia, sí. Sí, en la iglesia no tanto. Porque primero que él dejó la iglesia bastante chico, como a los 13 años más o menos, y la hermana a los casi 18. Y segundo que fue problema más en la escuela. En la escuela sí fue problema. Pero sí brillante. No siempre lo que brilla es aceptado, mija. Lo que es diferente siempre es rechazado. ¿Me entendés? Sí. No importa si es para bien o no. Es distinto. Es distinto. Y la gente, por naturaleza humana, le tiene miedo a lo distinto y lo traduce en rechazo. Ay, qué feo. ¿Me entendés? Pero es parte de la naturaleza humana. Lo hacemos nosotras. Inconsciente o conscientemente. Por ahí somos lo suficientemente ubicadas como para no expresarlo. No, para reconocerlo y para decir, bueno, no me gusta, pero bueno. Puedo lastimar a otro. Claro, ser considerado con el otro por ahí nos prima antes de nuestro rechazo. A ver, el abierto, el lógico, ¿qué te ponderó siempre de Santiago? ¿Alguna vecina, una hermana, una cuñada, tu hija? ¿Qué era realmente wow? ¿Qué destacaba de Santiago? Santiago yo a veces lo veo en su forma de actuar y pensar y analizar las cosas y me veo mucho a mí en ciertas cosas. En otras, no tanto, pero... Santi no se parece a nadie. Santi es Santi. Santi hay una parte que tiene que ver con su genética y lo que absorbió de la personalidad de su mamá o su papá y su familia, pero hay otra parte que él construyó como persona que me parece que le corresponde únicamente mérito a él. No hay ni genética ni nada. Maravilloso. Yo creo que cada uno de nosotros hasta un punto sí tiene, todos. Vos, yo, todos tenemos una parte que heredamos, pero la otra la construimos, ¿sí? Yo no me parezco a nadie en particular y hay cosas que yo construí sola y despegué de ciertos, digamos, pilares de mi propia familia, ¿sí? Mira, esta frase siempre me la decía mi mamá. ¿Cuándo te diste cuenta que era distinto? Ni mejor ni peor, decía mi mamá. Diferente. ¿Cuándo te diste cuenta? Santiago del día que nació fue diferente. Perfecto, sí. Tuve 2 hijas mujeres y tuve un hijo varón. Y Santi fue diferente a todo el mundo, desde el día que nació. ¿Me entendés? Sí. ¿Qué te marcaban? Y mira, la gente lo quiere mucho. Es más, yo, por ejemplo, voy a una clínica en Rawson donde me atiendo con mi médico de cabecera, que fue el médico de cabecera de mi papá, por cierto. Y las chicas me decirle a Santi que me mande un saludo. O las chicas de la farmacia donde compro siempre mis medicamentos. O sea, sí, simpatía. La gente, nada, ¿cómo puede ser hijo de alguien, madre de alguien así? O sea, la admiración de los demás me la transmiten. ¿Me entendés? Mucha gente me la transmiten. Y en ese contexto tuyo, en el barrio, en donde te criaste, en donde antes la conocida eras vos, ¿cómo te diste cuenta que habías dejado de ser vos para ser la mamá de Santiago Artés? Y ¿sabes cuál es el problema? Es que yo nunca pretendí ser conocida, en realidad. Sí, yo soy de los perfiles bajos. Soy muy charlatana, me encanta estudiar, me gusta la sociología, me gusta la historia, me gustan muchas cosas. Si vos querés hablamos de lo que a mí me gusta, pero horas enteras. Ahora, me gusta mucho la enseñanza y la educación, que las personas evolucionen a través del conocimiento, eso me fascina. Sí. De cualquier tipo, ¿eh? Sí.
Por eso mis hijos, los tres, son profesionales, primera generación en la familia de profesionales. ¿Me entendés? Pero porque mi pasión fue que ellos alcanzaran lo que yo, por mi estructura familiar y situación personal, no pude alcanzar. Lo logra. Y lo conseguí. Esa es mi meta. Y se cumplió. Después, lo que ellos construyan con su vida, para bien o para mal, ellos saben que son responsables ellos. ¿Viste? ¿De qué se hablaba en tu casa? De libros, de historia. Mira, yo te voy a contar una anécdota, un juego. Ushuaia es un lugar que son inviernos muy prolongados y oscuros. No hay mucho tiempo para... Aunque salían a jugar en la nieve igual, emponchados, hasta acá se les veía los ojos nada más, salían igual. Pero Santi siempre fue medio friolento, no fue como los juegos así de tirarse en la nieve y todo eso. Santi era más... Pero había momentos en que no pintaba salir y no pintaba salir y listo, se acababa el chiste. Entonces que se aburrían. Sí. Yo estoy hablando del año, mira, Laura nació en el 85 y Alejandra en el 88, primeras computadoras de fósforo, ¿viste? Sí, me acuerdo. Y los primeros Windows, bueno, toda esta historia. Así que teníamos una computadora que tenían un tiempo cada uno y era un rato y olvídate. Después se armaban unos matrices porque se empezaban a casquear los tiempos y terminaban las trompadas, pero bueno. Está Commodore 64. Claro, sí. Hasta el padre andaba aprendida con eso. Dicho eso, entonces me decía la mayor, estoy aburrida. O digo, anda al Larus que está allá, al viejo y querido... la enciclopedia Larus, y anda y averigua quién fue Enrique VIII de Inglaterra. Y yo me lavaba, viste, hacía mil cosas porque era ama de casa. Y entonces la otra iba y leía, y después que lo leas, venís y me contás quién era. Entonces venía y me decía, Enrique, rey de las Tudor y de las Lancaster y de las York y Bueno, y se casó y degolló. Bueno, ¿quién era Ana Bolena? Y volvía. Bueno, mi hija y yo somos apasionadas de la historia británica, no sé si hasta escocesa, pero a lo que voy, y con Santi pasaba más o menos lo mismo, o sea, los entretenía dentro de... Paviar por paviar no, era... Investiguemos, o sea... Averiguemos, aprendamos. Leamos. Perfecto. ¿Y en qué momento, dónde aparece la moda en tu casa? O sea, el diseño, la ropa, la estética, Bueno, convengamos que yo cuando tenía mucho menos años y kilos, porque bueno, a mí la menopausia me agarra mal y me agarra con un desorden hormonal y me despierta una enfermedad que es de familia, que es la diabetes, aunque soy prediabética, no diabética declarada. Entonces, aumento de peso. ¿Porfina? No, ahora estoy tomando Junivia. Soy como buena, vivo escribiendo y sentada, entonces muy poco activa, por cierto. Bueno, un montón de cosas. Pero cuando tenía mis años mozos, que eran mis hijos chicos, y Ushuaia era un lugar donde se compraba súper barato todo, importado todo barato, y yo trabajaba en la provincia de Tierra del Fuego, en la administración pública, mis primeras labores, y yo tenía un juego de ropa para cada día durante más de 30 o 40 días. O sea que eras muy coqueta. No, coqueta no. Yo no considero la coquetería, lo considero estilo para vestirse, nada más. Onda. Sí, me preocupaba, pero tenía... De hecho, por ahí estaba cumpliendo quizás, satisfaciendo una etapa de mi vida donde yo nací en una familia donde no había muchos recursos, no éramos pobres ni vivíamos en indigencia, pero tampoco había para comprar todo el tiempo todo. Sí. Mis padres lejos, mi abuela hacía lo que podía, entonces no era ir a la tienda y comprar lo que se nos cantaba, era juntar, ahorrar, mandar plata, pero... Entonces, bueno, por ahí satisfacía de alguna manera durante un tiempo de mi vida que me podía dar ese lujo, porque el padre de Santi era comerciante, entonces mi suerte era como la vuelta del caramelo, digamos. Ideal. Entonces me tiré a satisfacer esa etapa de mi vida, que no me arrepiento, que aprendí sobre la combinación, el gusto y los colores y toda la historieta. Santi obviamente se crió en eso conmigo. Sí. Ahí creció el tema. ¿Te empezó a dar su opinión de chiquito? Me gusta esto con esto. No, sí y no. O sea, ¿cómo te explico? Santiago era una cosa que no necesitaba hablar conmigo. Era una cosa que vivía pegada a mí, que no es lo mismo. Entonces, sí.
o por lo menos así yo recuerdo mi maternidad con él. Yo siempre digo que por ahí los recuerdos difieren de otras personas porque cada uno lo vive de una forma diferente. Después dejé de trabajar porque eran 3 chicos. Bueno, el suelo tampoco era así que bruta y tenía gastritis, ya anda corriendo como un caballo, que colegio, que escuela y todo. Entonces, Santi era hiperactivo y lo fue toda la vida, entonces, viste, yo terminaba con úlcera, terminé con úlcera, enferma, qué sé yo. Entonces el papá de mis hijos, en ese momento, que estábamos muy bien, dice, mirá, No trabajes más. si no querés dejar, no dejés porque yo sé que amás lo que haces. Pero para estar enferma así, correr con los chicos y todo. Y bueno, tomé la decisión, me quedé. El primer año me costó un Perú, digamos, pero después amé disfrutar el crecimiento de mis hijos. Ay, bueno, igual un poco Lo amé. lo mismo. Lo amé porque los viví. Sí. Los viví y creé lazos que hoy, a pesar de los años y las distancias, porque puede ser por cada uno a estudiar por cualquier lado, inclusive con el padre de mis hijos tengo buena relación. Entonces, creé lazos de unión familiar y que me he dado cuenta con el paso del tiempo y las dificultades no se rompen, nos seguimos eligiendo como familia, ¿entendés? O sea, un divorcio no hizo pelota a una familia. Y eso se logra cuando uno es consciente día a día de las cosas que tiene que hacer diarias, que son cosas chiquitas por ahí, para lograr grandes cosas. ¿Fuiste una madre exigente? Sí. Pero no exigente, jodida. No. ¿A qué le dabas valor? La regla era fácil. Papá proveía, mamá cuidaba y esa es la única obligación que tenían, era estudiar. Sí. Entonces, el tiempo no se jode, la vida no se regala y hay que ganársela. Así que cada lechón a su testa. Sí, ¿Me entendés? Entonces, yo nunca me senté a estudiar con ninguno de ellos. Perfecto. Igual que Emilia, ella tiene una máxima que es, en esta casa nadie se lleva una materia. O sea, yo les decía, tienen el techo, sí, tienen los recursos económicos, tienen una mamá que les hace la cama y les tiene la comida porque uno entraba, el otro salía y estaba todo servido. Sí. Decime, ¿qué excusa tenés para no estudiar una materia? O sea, tal cual. O sea, sin excusas. En no justificarse era una regla. ¿Sí? ¿Qué vio? A ver, después de lo que venimos hablando, esta pregunta como queda reiterativa, pero vio todo porque era parte de prácticamente, pero ¿qué vio tu hijo en vos que incorporó a su vida? ¿Hay algo que hoy veas en Santi que digas, y esto lo mamó, o sea, lo vio? Los valores. Ser buena, ser íntegro, para bien o para mal, o sea, te puede gustar o no lo que soy, pues soy, ¿me entendés? O sea, no fingir, no querer, bueno, yo en lo personal no me interesa encajar en ningún lado, hace años me dejé de eso de querer encajar, inclusive cuando era adolescente no quería encajar, yo era lo que tenía que ser. ¿Me entendés? Y hay gente y yo tuve amigas igual, por ahí muy pocas. Sí, obvio. Pero son esas que todavía nos seguimos hablando. La popularidad, ya te digo, no es fórmula de éxito. No. ¿Me entendés? Entonces, o sea, no hablo con desdén de los demás o de la sociedad en general. El desdén o la mala leche con los demás no es buena onda. No, obvio. Pero sí te digo que a mí el mundo no me arrastra. A ver si me entendés. Sí. La gente no me arrastra. Y es algo que les enseñó a mi hijo toda la vida. El mundo se queda pedazo, problema del mundo. Ustedes tienen que decidir lo que es para bien para ustedes. Perfecto. ¿Me entendés? Me parece que sí, pero ¿se parece Santiago hoy, el Santiago de hoy, exitoso, conocido, a ese niño que se crió en Ushuaia? Se parece bastante. Aunque incorporó cosas de la vida de adulto, de joven, que obviamente no es de niño. Sale... tiene sus días de joda con los amigos y todo. Creo que es propio de los jóvenes y que no las viví yo como madre de chico, porque mis hijos, ninguno salió de mi casa a dormir en la casa de nadie. Pero no porque yo no los dejara. No querían. Es que simplemente elegían que su casa era su mejor lugar. ¿Me entendés? Entonces no era una cuestión de, no, me voy a la casa de mi amiga porque la paso mejor. No, ellos traían a los amigos a la casa. Perfecto. Porque el mejor lugar era la casa. Perfecto. ¿Entendés? Cuando estudiaba, ¿qué le interesaba? ¿Qué le gustaba? A ver. Santiago fue regular en todo. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Él estudiaba materias regulares, matemáticas, ciencias, como todos nosotros hemos estudiado en la vida. Él nunca fue 10, tampoco fue 4.
7, 8, inglés, excelente, siempre, 10. Perfecto. Porque yo te digo, la historia de inglés es una anécdota, porque era tan hiperactivo y yo ya me tenía tan agotada, porque realmente me agotaba, que le digo, yo tengo que mandar a hacer cosas extra a este chico, porque si no, tiene que gastar toda esta energía que tiene. Entonces, le digo, que vaya a inglés, que aprenda un idioma. Bueno, dice el padre. Entonces le digo, no, porque mañana vamos a ir al instituto tal a... No, que no quiero, porque que yo no quiero ir, porque caprichito, ha sido caprichoso y es caprichoso toda la vida. ¿Me entendés? Entonces agarra, le digo, no, pero si no sabe. Entonces el padre, que es de pocas palabras y genio muy corto, ¿me entendés? Le dijo, ¿cómo sabes Que no. que no te gusta si nunca fuiste? Vas, mañana te fijas y después me hablas. Le dijo, así, ningún, por favor, anda, probás. ¿Viste? El tipo se enamoró. Yeah. 10 años, con el First Certificate, Sí. con A. A un genio. ¿Me entendés? Sí. Y te habla todos los tipos de inglés, de Sí. todos los tipos de tonos del inglés. Sí. O sea, desde el británico hasta el de Kentucky. Sí. O sea, él habla todos los tipos de inglés. Y ahora está estudiando francés. Hizo la primera etapa de francés, lo que se lleva 6 o 10 o 8 meses, lo hizo en semanas para poder agarrar la segunda parte. Y el tipo estudió, se sacó un 95 sobre 100 y ahora te saluda y te habla en francés. O sea, me jodió porque hasta el inglés le iba llevando, ahora el francés fui. ¿Viste? ¿Qué admiraste de él hoy? Yo que admiro de mi hijo, sacando la popularidad, que no es mi fuerte, digamos, admiro todo. Admiro su capacidad de trabajo, es súper trabajador. Cuando viste a alguien, lo viste con amor, no lo viste con interés económico, ni con interés de artista egoísta, ¿ves? Porque es mi obra. No, te viste a vos y te quiere hacer feliz a vos y te quiere que vos te quieras, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Ese es el sentido y es la parte que más me gusta, que es un artista, como todo artista tiene sus particularidades, pero le gusta hacer feliz a los demás a través de su arte. Y esa es la parte que más me gusta de él. Me encanta. ¿Hubieras hecho algo diferente con el diario del lunes? Con el diario del lunes. Sí, con hoy, mirando para atrás. ¿Qué hubiese hecho diferente? Yo no sé si hubiese podido hacer cosas diferentes. Mm. Siempre fui una persona desde muy chica que tuve que tomar decisiones. Que nací con el sentido de la responsabilidad, veo acá, por circunstancias familiares, de vida, lo que sea. Entonces siempre fui como muy madura, a pesar de mi edad. Y cuando yo tomé una decisión, por más que esa decisión me diera miedo, sabía que esto iba a traer consecuencias para bien o para mal. Y la pensaba mucho. Mm. Y trataba de hacer lo mejor posible. Perfecto. Ahora, nunca, o varias veces, no salieron cosas tan como me hubiesen gustado que hubiesen salido. Eso. Pero yo creo que es la parte de la vida de todos. Yo no soy excepción de nadie. ¿Sí? Lo que sí tengo una fe profunda y totalmente arraigada a Jesucristo. O sea, no soy monja, no me la paso hablando de Dios todo el día, porque creo que la relación es muy personal. Pero soy una profunda seguidora de su filosofía de vida, de lo que él nos intentó enseñar mientras vivió, ¿me entendés? Y que sé perfectamente que él vive y que él ha tenido mucha influencia en mi vida, para bien, para sobreponerme de los golpes bajos de la vida, para ser sabia a la hora de educar, de decir, sigan adelante, tengan fuerza, vamos que podemos, no son los mejores, porque no importa, no corremos carreras con nadie, corran carreras con ustedes mismos, en esa carrera sean felices. Si no quieren ser estrellas, no lo sean, pero sean felices. O sea, no pasa por ahora porque sean desconocidos por su arte y su historia. Pero yo tengo 2 hijas maravillosas, hermosas mujeres, íntegras, como pocas, que son médicos, que no salen en revistas, que no las conoce más que su entorno de trabajo y familiar, y que tienen los mismos valores
y la misma genialidad que su hermano. Y te genera el mismo orgullo. ¿Me entendés? O sea, a mí la exposición mediática de Santi no me mueve el reloj. No me interesa, de hecho, igual. O sea, con respeto a la gente que sí me interesa, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí como madre, yo soy la madre. Yo no soy la chulula de él. La fan. Sí. ¿Entendés? Sí. Prefiero que sea buena persona y sea feliz a que sea popular. ¿Me entendés? ¿Qué hiciste muy bien? Yo creo que de todos los logros que... He tenido algunos errores también. Pero de todos los logros que he tenido fue haberlos parido, haberlos amado, haberlos querido. O sea, yo quise tener mis hijos. Fue una decisión. No fue, ay, me casé, me enamoré, me embaracé. No, fue una decisión. Yo necesitaba amar. Y tuve 3 hijos para amar. ¿Me entendés? Totalmente. ¿Qué crees que Santi le deja a la sociedad, al mundo? Santi le deja muchas cosas a la sociedad. Yo creo que él nació con un propósito divino. Pero divino no desde la santidad sonsa que uno piensa, sino desde divino porque las cosas divinas o milagrosas son más comunes de lo que nosotros pensamos. No hay misticidad en la santidad o en el milagro. Hay realidad. ¿Me entendés? Entonces Santi nació con un propósito que quizás por ahí él todavía no lo termina de asimilar. Él nació para mostrarle al mundo, que a la gente que lo ve, que se puede, todo lo que uno se proponga cuando se es buena persona y se lucha y se trabaja y se es libre. ¿Y cómo se es libre? Cuando vos no te agarrás de las estupideces de este mundo. ¿Me entendés? Interesante. ¿Me entendés? No hay límites. Nosotros somos hijos de Dios y nacimos para ser libres y ser felices. Nos arruinamos cuando desde la falta de sabiduría o conocimiento, diría yo, empezamos a atar con prejuicios, status quo, de estructuras, sociedades. Sí, hay cosas lindas que agarrar de nuestra historia familiar, de nuestra sociedad. Yo soy re argentina, re patagónica, re mate. ¿Me entendés? Pero hay cosas de los argentinos que no me las fumo. ¿Qué querés que te diga? ¿Me entendés? Y son mis conciudadanos y los quiero, pero yo no comulgo con muchas cosas. ¿Me entendés? Pero no por eso no los dejo de querer. Como la mamá de tus 3 hijos maravillosos y de Santiago en este caso, ¿qué le dirías a una mamá joven que tiene un bebé hoy en el 2024? Que la maternidad exitosa, por lo menos como yo la concibo, es alma, corazón y mente, todo. No se puede ser mamás a media. No hay maternidades a media, no existen maternidades a media. Y si existen, los resultados no son buenos. Sos mamá, la vida es larga para todos, a menos que Dios disponga lo contrario, ¿sí? Y si Dios dispone lo contrario y te vas es porque tu tiempo en esta vida se terminó, punto. ¿Me entendés? Entonces, dicho eso, primero, decidí tener mis hijos jóvenes, porque yo quería tener energía para dedicarme a eso, y que me quedaba un poco para seguir después, ¿viste? Porque la edad más importante es cuando pasamos los 30 o 40 años, no antes es una pavota que estamos aprendiendo recién. Sí. Pero dicho eso, ¿qué le digo a una mamá? Que lo que tiene ahí es una persona. Un bebé con pañales es una persona que tiene que formar en las circunstancias y en la época que le tocó vivir, o le toca vivir. ¿Sí? Y que ella entienda que de lo que ella enseñe depende esa persona, ¿sí? De lo que ella inculque, de lo que ella proteja, de lo que ella ame, ¿sí? Depende lo que esa persona vaya a resultar en la vida. No necesariamente tiene que ser un Santiago Artemi. Puede ser el mecánico de la vuelta de la cuadra, pero va a ser feliz. ¿Me entendés? Porque nacimos con ese propósito. A pesar de las luchas, de las tristezas de esta vida, podemos ser felices igual. ¿Cómo es tu frase de la estrella del sol? Que le apunte al sol, que al menos las estrellas vas a alcanzar. Eso lo decía mi abuela. Me encantó. Gracias por escuchar Madres de. Esta serie fue grabada en los lugares donde estas madres viven, recuerdan y crían. Nos sentamos a escuchar sin apuro a quienes acompañaron sin pedir aplauso, porque vale la pena escuchar a quien estuvo ahí desde el principio. Una producción de La Nación Play.